muy buenos días para todos. Realmente muy agradecido con Melanie por volver acá a impartirles un poco de conocimiento. Veo muchas caras conocidas. Agradecido con el director Daniel, con las directivas de Melanie. Bueno, vamos a iniciar esta ponencia con algo muy relevante: identificación de personas por medio de señal Wi-Fi. Suena bastante raro, ¿no? Suena bastante complejo. Esta metodología o este protocolo para la identificación de personas es denominado WFI. ¿Cuál es? Ahí es un acrónimo, es un juego de palabras. Ese who, ¿cuál es? Fi hace referencia a Wi-Fi. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado eso? Identificación de personas por medio de redes Wi-Fi. Antes de entrar a discutir un poco más sobre la metodología, sobre cómo procede, a dónde quiere apuntar esos procedimientos y demás, les quería hacer una pregunta. ¿Qué procedimiento nosotros conocemos coloquialmente para la identificación de personas? ¿Qué conocemos nosotros? Registros biométricos, reconocimiento facial por medio de cámaras de seguridad. Y ustedes se dirán, pero eso es un método tecnológico. No, el reconocimiento facial ya aproximadamente en nuestro entorno de identificación humana lleva aproximadamente 10 años. Los reconocimientos biométricos, las huellas digitales, por ejemplo, que usamos de los bancos y demás, ya son métodos un poco arcaicos. ¿Por qué? Ya su trasegar en el tiempo es bastante amplio. ¿Qué otros procedimientos de identificación conocemos a través de la tecnología? Que alguien me ayude. ¿Qué otra cosa se le viene a la cabeza? La identificación de retina. Digamos que el ojo humano ha venido teniendo protocolos en los cuales, pues, desde la investigación criminal hacemos el apoyo. ¿Alguien conoce los procedimientos del Eyes Detect? La identificación de patrones de mentiras o verdades por medio de la retina del ojo. ¿Lo conocían? Esto se utiliza, eso es un protocolo que pues juega a la par con el polígrafo. Cuando estábamos haciendo estudios de seguridad y demás, que nos sentábamos allá en la silla, nos ponen los cordones para medir nuestro sistema nervioso y demás, cuando nos están haciendo preguntas, así funciona el ICETEC. También tenemos un protocolo de identificación y de regulación por medio del ojo. ¿Qué otro conocemos? ¿Qué otro se les viene a la cabeza? Que haga uso de las tecnologías. ¿No más? Ahora hablemos un poco más de aquellos que hacen parte de la criminalística. ADN, la recolección de huellas dactilares y demás. Procedimientos que conocemos a lo largo de toda la vida. Este es un estudio preliminar que se está llevando a cabo en la Universidad di Roma, en Italia. Investigadores han realizado este procesamiento. El WFI hace alusión a una huella digital. Han escuchado esto en contextos de la informática forense, ¿no? Cuando hacemos cualquier protocolo, cuando hacemos cualquier, digamos que actuación en un medio informático, nosotros vamos a dejar una trazabilidad a lo largo de ese componente o ese medio tecnológico que nosotros estemos usando. Funciona de la misma forma. Acá, como ustedes pueden observar, en la diapositiva se llama firma digital corporal por medio de las señales Wi-Fi. Vamos a tener una breve definición que dice: el WFI es un sistema de identificación biométrica inalámbrica que utiliza las variaciones en señales Wi-Fi, concretamente la información del estado del canal, Channel State Information, para reconocer a las personas a través de sus características físicas y patrones de movimiento. Emplea técnicas de inteligencia artificial para generar una firma digital corporal única basada en cómo el cuerpo humano altera las ondas de Wi-Fi. Tal vez un poco técnico, este CSI, este Channel State Information, es aquella información que se transmite de nuestro router, ya de nuestro canal de señal de internet, a nuestro receptor. ¿Cuáles van a ser nuestros receptores en este caso? Nuestros celulares, nuestros computadores, todo aquel dispositivo que esté anclado a nuestra red Wi-Fi como tal. Ese va a ser el CSI. Y este canal, esta frecuencia, es lo que se va a alterar con nuestro cuerpo. ¿Por qué me gusta hablar un poco de las perspectivas de identificación que tenemos actualmente? ¿Cuál creen ustedes que sería
una complejidad para el reconocimiento facial, por ejemplo, con las cámaras de seguridad. ¿Qué creen ustedes que me pondría en desventaja una cámara de seguridad hoy en día? Señora. La calidad, por ejemplo. Si tenemos cámaras de videovigilancia, circuitos cerrados de televisión, no sé, por ejemplo, en este auditorio, una ya puesta en la esquina, muy posiblemente mi rostro no lo va a capturar bien. Entonces, ahí hay un protocolo de desventaja con el reconocimiento por medio de las cámaras de seguridad. ¿Qué otro? Dirección o localización. ¿Cómo me podrías determinar un poco más eso? Ah, ok, ya entiendo. Claro, sí, la proporcionalidad en cuanto a al posicionamiento de la cámara puede que esté invertida, lo que dice ella, ¿no? El individuo se ve que va a la izquierda, no, pero en realidad iba a la derecha. ¿Qué otro? Con las cámaras de seguridad tenemos bastantes, digamos que percances. La luz, por ejemplo. Si esta cámara no tiene tecnología infrarroja o detección nocturna, pues también va a ser muy precario el tema del reconocimiento facial en entornos muy oscuros. Con las huellas, los registros biométricos con huellas o con el rostro, ¿qué deficiencia o qué componentes juegan en contra en ese momento? ¿Cuáles creen? Por ejemplo, las huellas, el registro biométrico de huellas tiene que hacer uso de un recurso importante que es un computador. Entonces, no sé, si no son compatibles el lector de huellas con nuestro dispositivo, si el lector se encuentra sucio, pues vamos a tener esas deficiencias en cuanto al reconocimiento. Acá hay una diferenciación importante que hay que tener en cuenta. La diapositiva nos establece que existen entre 6 a 8 modalidades principales: huella, rostro, iris, voz, marcha, conducta, entre otras. Por consiguiente, si nos ponemos a visualizar cada una, muy posiblemente le vamos a encontrar un déficit a cada una, perdón lo redundante. Pero si hablamos de presencias de señales Wi-Fi, dice que se estima que hay más de 340 millones de redes activas en todo el mundo. Si hablamos de una por una, tenemos que tener un componente estructural para cada una. Tenemos que tener cámaras, tenemos que tener los identificadores de huellas, tenemos que tener computadores y demás, pero redes Wi-Fi hoy en día tenemos en todo lado, ¿no? Aunque todos vengan acá con su internet, con su paquete de datos proporcional, la universidad va a tener sus redes de señales Wi-Fi públicas para los visitantes, para los estudiantes. Tenemos Wi-Fi donde quiera. Hoy en día tenemos Wi-Fi donde quiera. Claro, si estamos hablando ya, no sé, de un lugar un poco alejado de la civilización, zonas rurales y demás, claro, se complica un poco la cosa, ¿no? Pero hay más presencia de redes Wi-Fi que presencia de métodos de identificación tradicionales que ya conocemos. Su funcionalidad. Acá, como se pueden dar cuenta, eso se le denomina un mapa caliente. Ustedes se dan cuenta, hay una estructura en blanco. Esta estructura en blanco son paredes. Y este mapa de calor lo que me identifica es la propagación completa en todo ese entorno de las señales Wi-Fi. Digamos que otra ventaja bastante importante de las señales Wi-Fi es la propagación. Cómo nosotros podemos, sin delimitarnos, tener identificaciones de personas por medio de las redes en cualquier entorno de un lugar específico del que estemos hablando. Entonces acá dice, analiza cómo las ondas Wi-Fi se modifican al atravesar o reflejarse en el cuerpo humano. Cada persona altera la señal de una forma distinta, creando un patrón único. Vamos a tomar el ejemplo más coloquial. Nuevamente tomo el ejemplo de las huellas dactilares. Cuando dice que crea un patrón único, si tomamos un estándar, no sé, de una persona que mida 1,70, corpulenta, bueno, delgada, sobre las 10 personas, este estudio se ha realizado en bastantes entornos controlados y demás, todos van a dar una firma corporal o un patrón único. El sistema capta los datos de las redes, el CSI, ya saben, el Channel State Information, y los interpreta mediante modelos de inteligencia artificial. Reconoce movimientos, posturas, ritmos de marcha
y la forma del individuo. Acá es muy importante porque ustedes se preguntarán, bueno, tal vez yo que entro a mi red Wi-Fi, entro ya a mi localizador de mi hogar, de mi trabajo, el que sea, y comienzo a analizar los patrones. No, esto haciendo alusión a lo que dice el Congreso, estas nuevas tendencias de tecnología, pues hoy en día también tenemos la inteligencia artificial ya casi que nuestro diario vivir, ¿no? Ya estamos utilizando la inteligencia artificial casi que para todo. Entonces, estos modelamientos de la identificación de personas por medio de redes Wi-Fi va de la mano sí o sí con modelos de inteligencia artificial. Vuelvo y les insisto, no es como yo entrar allá a mi modem, entrar allá a mi red Wi-Fi como tal y comenzar a definir qué personas están en mi hogar, si me puedo identificar yo mediante esa red Wi-Fi. No funciona así. Acá lo que les digo, el resultado es una firma inalámbrica personal tan característica como una huella digital. Entonces acá tenemos, ese es el funcionamiento más general. El cuerpo modifica esas ondas, el CSI. A esto hace referencia el CSI. Esa onda de radio que transmite hasta nuestros repositorios, vuelvo e insisto, nuestro celular, nuestro computador, a donde se estrelle, nuestros repetidores, sabemos que es el repetidor de señales Wi-Fi, ¿no? Cuando tenemos en nuestros hogares Wi-Fi, hay muchas paredes o hay muchos cuartos, ponemos un router principal en nuestra habitación, en nuestro estudio, ponemos un repetidor. El repetidor, perdón la redundancia, recepta esa onda y la duplica, ¿no? También hace parte del CSI. Acá dice, el cuerpo modifica las ondas Wi-Fi, el sistema capta esas variaciones y la IA reconoce el patrón individual. Y acá es donde termina, acá en este componente de la IA, es donde se centra nuestro resultado. Acaba de decir, es una persona de X estatura, de X grosor, o va a identificar nuestros patrones de movimiento y va a generar esa firma como tal única. En inglés se le denomina Wireless Human Signature y dice, es un patrón electromagnético único generado por la forma que el cuerpo humano modifica esa señal. Se obtiene a partir del análisis del CSI, entonces acá podemos ver cómo los patrones generalmente se forman a través de las señales Wi-Fi. Esto es muy parecido, tal vez no sé si tengan en el contexto, en la creación de los juegos o en la animación de películas animadas. Se han dado cuenta que las personas utilizan un traje lleno de punticos y generan una animación. Así funciona muy particularmente la identificación de las personas a través de las ondas de las señales Wi-Fi. Tengan en cuenta que es muy importante que las redes Wi-Fi son señales de radio, ¿no? De radiofrecuencia. Entonces con ellas podemos, se obtiene a partir del análisis del CSI que refleja la amplitud, la fase, la frecuencia de respuesta de cada subportadora de Wi-Fi. La amplitud hace referencia a qué tan lejos yo con una sola red Wi-Fi puedo proporcionar esa identificación de la persona. La fase es la cantidad de personas a las que yo puedo identificar a través de una sola red Wi-Fi. Y la tercera, bueno, es la frecuencia la frecuencia de esa subportadora hace referencia puntualmente a qué tan frecuente es y qué tan fuerte es esa señal Wi-Fi, ¿listo? Los algoritmos de inteligencia artificial procesan estas variables para crear un modelo biométrico individual. Ya he sido insistente en esa forma en cómo se crea ese registro único de las personas y crea la huella digital inalámbrica. Esta firma mantiene estable en el tiempo, pero puede actualizarse con nuevos patrones de movimiento, mejorando su precisión y reduciendo falsos positivos. Claro, es importante porque acá si vamos a hablar, me lo va a identificar, o si vamos a hablar de una identificación de la persona, no sé, a dónde estuvo dentro de ese cuarto y demás, pues claro, se vuelve un poco complejo entender eso, ¿no? Si la señal me va a captar su estatura, su proporción física y demás, pero yo no quiero captar eso, sino quiero captar cuántas veces fue al baño en esa casa, o se dirigió a la sala, o bueno, en entornos ya un poco más controlados. También podemos hacer uso por medio de la inteligencia artificial para identificar eso. Entonces acá tenemos
los datos que nos van a dar ese porcentaje de validación para la identificación de las personas. Entonces tenemos 3 categorías: contexto de prueba, precisión promedio y variables principales. Acá, esta precisión promedio nos habla del porcentaje de validez que tiene la identificación de personas. En ambientes controlados, cuando estamos hablando de laboratorios, vamos a tener una efectividad del reconocimiento de las personas del 94 al 97%. Señales limpias, baja interferencia. Cuando hablamos de ambientes controlados, acá es cuando se proporciona netamente el estudio. Cuando se hace el estudio en la Universidad de Roma, se hace sobre un ambiente controlado, y si hablamos de un 94-97% de efectividad por medio de redes Wi-Fi, por algo que es tan asequible a todo el mundo, pensaríamos que es un porcentaje de efectividad bastante alto. Espacios semiabiertos, ya podríamos catalogar, por ejemplo, este auditorio bastante grande, las escaleras que nos dirigen al auditorio y demás. Tenemos un porcentaje de efectividad del 85 al 90%. Entonces acá tenemos ya una variabilidad en reflejos de señal. Entonces ya acá estamos hablando de cosas que nos van a obstruir nuestra señal. Redes, celulares, la cantidad de dispositivos electrónicos que están pegados a esa red, ya nos van a absorber esa señal, esas redes, ese CSI lo va a absorber, y por consiguiente no me va a dejar que esa onda, ese radio se expanda para tener una certeza muchísimo más probada frente a la identificación. En entornos públicos complejos, un entorno público, ¿cuál creen que sería donde se transmitan señales Wi-Fi? ¿Qué creen ustedes? Los centros comerciales. En los centros comerciales yo creería que estoy casi 100% seguro que no hay ningún centro comercial que hoy en día no tenga una red Wi-Fi pública. Allá las redes Wi-Fi públicas, que son entornos bastante vulnerables y se prestan para muchas cosas criminales, pues ya la efectividad decae. Pero sin embargo, a criterio personal, sigo diciendo que tiene un porcentaje de efectividad bastante alto, del 75 al 82%, interferencia de múltiples dispositivos. Acá, sobre todo, no se da en cuanto a la interferencia de las señales por medio de los muros ni nada de eso, sino es por la cantidad de dispositivos que se encuentran pegados a esa red. En las personas que no tienen mucho conocimiento y que, digamos que no priorizan la seguridad de la información en entornos digitales, pues van a un centro comercial, escanean sencillamente un código QR, nos conectamos a la red Wi-Fi y ya, claro, es algo bastante delicado. Tengan en cuenta que las redes Wi-Fi de los centros comerciales o las redes Wi-Fi públicas no tienen ningún protocolo de seguridad. El último, la latencia más baja, del 88 al 95%. Identificación por comportamientos, movimientos y posturas. Este es el más difícil. Tengamos en cuenta que podemos identificar varias cosas por medio de las señales Wi-Fi. La que más nos va a dar un porcentaje o una relevancia más importante es cómo es el cuerpo. Esa firma o esa huella humana, por así decirlo, es la que nos va a dar ese porcentaje del 97%. Los estudios se han ido actualizando y han dicho que ese porcentaje sube hasta el 99%. Nos faltaría un 1% para que sea 100 completamente. Pero a donde se centra este porcentaje es a la identificación corporal de la persona. Cuando ya queremos mirar movimientos, la postura de la persona, si se sentó, se paró, caminó, se trasladó de un lugar a otro, ya ese porcentaje baja. Entonces acá nuevamente tenemos 2 gráficas donde vemos la propagación de redes Wi-Fi por medio de los entornos. Si observan en la primera gráfica, acá tenemos de donde inicia la red, de donde inicia la señal, de donde inicia la propagación de información, el CSI, y cómo se dispersa a través de toda una estructura, a través de todo un hogar. Acá tenemos uno un poco más interesante. Las señales de calor se concentran en estos 2 círculos. Muy posiblemente uno es el receptor, el otro es el emisor, pero que me permite ampliar un poco más la señal. En la identificación de personas por medio de redes Wi-Fi, no importa dónde se encuentre. Ustedes van a decir, tal vez acá, si yo me paro en este lugar del entorno controlado, voy a tener una efectividad muchísimo más amplia que si me posicionara al lado de la red. ¿Qué dicen ustedes?
ese porcentaje de probabilidad aumenta si la persona a la cual yo quiero identificar está cerca de mi entorno Wi-Fi, cerca de mi emisor de señal, o sencillamente en cualquier lado lo podría identificar con el mismo porcentaje. ¿Qué dicen ustedes? Pues la verdad es que no importa, siempre y cuando con esa misma señal podamos, o hasta donde se desplace esa misma señal, vamos a poder identificar la persona. ¿Listo? Vamos a tener las aplicaciones forenses y de seguridad. Esta identificación por medio la identificación de personas por medio de redes Wi-Fi la vamos a centralizar más en entornos de seguridad que al ámbito forense. Si hablamos del ámbito forense estaríamos hablando de un post-análisis, ¿no? No podríamos hablar de ámbitos forenses en tiempo real, pero ya vamos a tener una pequeña discusión sobre eso. Entonces, tenemos 5 formas de aplicar el reconocimiento de personas. La primera, reconocimiento sin contacto, detección de individuos sin necesidad de cámaras o sensores visibles. Hace poco, no sé si se han dado cuenta que un conjunto residencial, por medio de una tutela, dijeron que, o les prohibieron al conjunto residencial la identificación de personas por los registros biométricos que tienen los conjuntos residenciales, ¿no? Tenemos la biometría facial. ¿Ustedes creerían que la identificación de personas vulnera derechos fundamentales? ¿Por qué crees que vulnera derechos fundamentales? Sí, claro. Lo que dice el compañero es cierto, ¿no? Yo cómo esquivo una red Wi-Fi para que no me identifique, para que no me vulnere mi huella digital, esa huella humana digital que está tomando por medio de la red Wi-Fi. Pero tenemos cosas mucho más invasivas y de las cuales pues nosotros no tenemos como ese protocolo o esa seguridad, digamos, por ejemplo, las cámaras de vigilancia pública, ya los circuitos cerrados de televisión, no, cámaras de videovigilancia pública, constantemente nos están grabando a nosotros vulneración de derechos de forma directa. Acá, sin embargo, hay algo importante y es que si bien voy a dejar yo esa huella digital, no va a tener tal vez registros como mis huellas dactilares o mi biometría facial. Aunque claro, me está identificando a mí como un individuo único, sí, pero digamos que no es tan invasiva como si es una cámara, como si es un lector de huellas digitales, ¿listo? Análisis de patrones de movimiento, bueno, ya lo que habíamos hablado, reconstrucción de trayectorias y tiempos de permanencia. ¿Cuánto una persona permanece en X lugar? Esto se da en entornos de seguridad, más no en entornos forenses. Este segundo es muy importante tenerlo en cuenta porque no se ha incorporado a esos entornos forenses. El tercero, detección de presencias no autorizadas. También va enfocada a entornos netamente de seguridad, monitoreos en entornos restringidos o escenas del crimen. Ustedes sí se han dado cuenta, no, pero acá no hay para dar un ejemplo, de los detectores de movimiento, ¿no? Los circuitos de cerrados de televisión tienen esos detectores de movimiento, es un pequeño componente que cada vez que nos movemos alumbra una lucecita roja, alumbra una luz roja. Eso lo utilizamos netamente para temas en seguridad, no forenses. Tenemos el cuarto, validación de copresencia. La validación de copresencia es cuando vamos a identificar, este sí se ha utilizado en entornos forenses, pero no de una forma tan precisa, y es cuando se quiere probar la existencia de más personas en un entorno como tal. Y tenemos la última, autenticación continua, la identificación dinámica de personal autorizado, perdón, dentro de áreas seguras. También va muy enfocada a entornos de seguridad. Aplicaciones temporales, bueno, este es bastante disruptivo. Vuelvo y les digo yo, esta identificación de personas yo la podría hacer netamente en tiempo real, pero también la podría hacer post, después de.
Ustedes van a decir, pero si la persona estuvo acá y, no sé, ya no está, ¿cómo yo voy a hacer esa validación si en efecto la persona estuvo hoy en este auditorio a las 8 y 15 horas? Se puede hacer. Entonces, el objetivo principal, bueno, nuevamente tenemos 4 criterios. El primero nos habla de, se hace en el real time o en tiempo real, y el segundo habla del offline, después de. Entonces, el primero, el primer criterio, el objetivo principal, es la identificación y seguimiento inmediato de personas conectadas o presentes en el entorno. Tal vez suene un poquito confuso y es cuando nosotros estamos o queremos realizarle esa identificación de la persona en tiempo real, cuando está pegada a ese entorno donde se transmiten esas redes Wi-Fi, ahí perfectamente la podemos identificar. Offline o después de, el análisis retrospectivo, de presencias o movimientos, este se hace netamente por el CSI. En tiempo real y después de, puedo identificar la persona. El segundo criterio, el funcionamiento. En tiempo real, procesa continuamente las variaciones del CSI en milisegundos usando modelos de entornos de IA. Acá esta identificación por medio de los entornos IA, ustedes van a decir, no, esta onda se expande con una sola expansión, ya puedo identificar la persona de forma completa. No, esto no funciona de esta forma. Al haber esa transmisión de señales constante de redes Wi-Fi, es como me va a generar esa proporcionalidad física de la persona. Entonces, muy posiblemente, mi primera onda, mi primera frecuencia radial, me va a delimitar o me va a poder identificar la persona hasta la mitad del cuerpo. La segunda, de la mitad del cuerpo hacia arriba. La tercera me va a generar la amplitud del cuerpo. La cuarta me va a generar ya su entorno como tal del cráneo y demás. Después de procesa posteriormente los datos del CSI crudos, raw data, mediante algoritmos del reconocimiento de patrones. Bueno, acá hay algo importante que se me pasó a decirles, y digamos que las frecuencias o las señales Wi-Fi más generalizadas que nosotros tenemos es la WLAN y la WPAN. ¿Sí la han escuchado? Entonces, cuando se van a meter allá, se van a conectar a una red Wi-Fi, buscan la red Wi-Fi, ahí dice WLAN, WPAN. La única diferencia es que es una local, la otra es personal. Por medio de las personales, esta identificación no se puede hacer. Por las WLAN, sí, las WLAN son las señales locales, las señales locales de Wi-Fi. Las otras son las personales. Ejemplo de las personales, las que nosotros tenemos cuando compartimos internet. Por ejemplo, présteme datos. Prendemos nuestros datos de nuestro dispositivo celular, compartimos internet, eso se vuelve una WPA. Las WLAN, que son las a las que nosotros nos acostumbramos a conectar, es por medio de las cuales se puede hacer la identificación. Entonces, es acá donde nosotros podemos hacer ese análisis posterior, el raw data. Tenemos el tercer criterio, el uso típico, vigilancia en tiempo real. Bueno, acá ya estamos hablando de entornos de seguridad nada más, pero cuando hablamos del offline o después de, ahí ya hablamos del entorno forense, ¿no? Recuerden, el entorno forense, el análisis posterior que nosotros podemos hacer y podemos recolectar evidencia ya una vez ha pasado o se ha cometido algún delito como tal. Requisitos técnicos, en tiempo real, sincronización precisa entre el router y receptor, entornos con baja interferencia. Yo les hago una pregunta, si estamos haciendo la identificación de personas en un entorno controlado, vamos a tomar acá nuevamente de ejemplo el auditorio, y yo estoy conectado, yo tengo mi dispositivo celular acá en el bolsillo, y yo estoy conectado a la red Wi-Fi, ¿tendría una latencia o un porcentaje más alto de identificación si yo no tuviera mi celular conectado a esa red Wi-Fi de acá? ¿Qué creen ustedes? ¿O sería igual? Ténganlo o no tenga conectado, lo vamos a identificar. Pues hay un porcentaje o una relevancia muchísimo más alta si yo cargo algún dispositivo y ese dispositivo está conectado a la red Wi-Fi. ¿Por qué? El emisor de la señal va a ser el router que se encuentre en X lugar y el receptor, si yo tengo mi dispositivo conmigo, pues el receptor voy a ser yo. Entonces la identificación en su porcentaje de identificación, perdón la redundante,
va a subir, va a aumentar y va a ser mucho más precisa. Cuando estamos hablando ya del post, después de la capacidad de almacenamiento y herramientas analíticas para interpretar grandes volúmenes de datos, acá ya se vuelve más complejo. Si utilizamos el mismo ejemplo de, si yo tengo mi dispositivo conectado a la red, quiero saber si Nixon estuvo en este auditorio, pero él ya se fue, pero tuvo su dispositivo conectado, ya ahí no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque la transmisión de señal se va a dar en el entorno de forma libre y no, esto no, ni nos va a aumentar ni nos va a bajar la capacidad de poder identificar la persona. Ventajas, en tiempo real, respuesta inmediata, detección en movimiento automatizado, de alertas y demás. Ya acá, claro, cuando hablamos en tiempo real, la identificación de personas es mucho más rápida, no tan, es precisa, pero es mucho más rápida. Después de, permite el análisis retrospectivo y la validación de presencia sin vigilancia directa. Ya ustedes creen que ya, si hablamos de una presencia sin presencia de vigilancia directa, pues ya muy posible si estas tecnologías avanzan, ya no necesitaríamos tal vez de una persona que estuviera vigilando ciertos entornos, porque sencillamente por medio de redes e inteligencia artificial podríamos controlar quién entra a ciertos entornos sin la debida autorización. Pero aún así tenemos limitaciones. En tiempo real, sensible a interferencias y cambios ambientales, requiere calibración. Es muy importante porque la calibración, si no se tiene una buena calibración de esa red Wi-Fi, la identificación desciende un 60%. Ya pues en el offline, acá ya es un poco redundante, no opera en tiempo real, depende de la calidad del registro del capturado. Del capturado no hablamos de personas, sino de quien recepta o el dispositivo que recoge la señal. Las aplicaciones ideales, entonces, seguridad preventiva, monitoreo de personal, control de inteligencia de acceso. Las aplicaciones ideales en el entorno después de sería lo forense, investigación criminal, análisis de evidencia digital, reconstrucción de eventos. Es muy importante tener en cuenta porque aunque sea el reconocimiento de personas, eso se cataloga como una evidencia netamente digital. No podríamos estar hablando de una evidencia documental ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque se da en entornos digitales. Por consiguiente, pues ya acá nos tenemos que pegar netamente a lo que nos dice la normatividad internacional de cómo tenemos que nosotros manipular esa evidencia digital para que tengan una validación probatoria eficiente. Nuevamente les indico, esto es una investigación preliminar que se está desarrollando en la Universidad di Roma en Italia, pero que ha tenido muy buenos resultados. Y bueno, los quiero dejar con este pequeño preámbulo. El futuro invisible de la identificación humana. El Wi-Fi nos demuestra que la identidad no siempre se ve, también puede sentirse en espectros inalámbricos. Claro, yo creo que todo el mundo se va a dar de acá y va a pensar, pues madre, ya me pueden identificar por medio de redes Wi-Fi, ¿no? Ya antes, no sé, me ponía una gorrita y las cámaras no me detectaban, pero pues ya lastimosamente eso está pasando en un segundo plano. Cada movimiento, cada presencia deja una huella electromagnética única. El reto actual no es solo detectar, sino interpretar con responsabilidad lo que las señales nos dicen. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, antes de abrir la pregunta, yo sí quiero que le regalemos un muy fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias. Me gustó mucho su presentación, pero me deja preocupado, hermano. Porque por todo lado hay Wi-Fi. Sí, no, ya no podemos andar con las gorras ni nada para... Nada. Listo. Primero, pues, queremos abrir el espacio, unas dos preguntas que tengan aquí en el auditorio, no sé si alguien. ¿Se lo llegan? Bueno, pues yo tengo dos preguntas respecto pues a lo explicado. Primero, ¿no se supone que esta tecnología tendría muchísimos problemas a la hora de pues, reconocer a una persona? Según tengo entendido, pues se identifica a alguien por espectros electromagnéticos, ¿no? Pero las ondas a la hora de pasar a través del cuerpo, ¿no se verían afectadas por la ropa o por la vestimenta de la persona? Muy buena pregunta.
La señal no se modifica ni se interrumpe. Claro, podríamos establecer, si cogemos el criterio de esa pregunta, podríamos establecer que también se modificaría cuando rompe paredes o demás. No, la señal sigue siendo la misma y acá tenemos algo, ahí es donde viene lo particular del GUFAI, porque esa frecuencia o esa señal electromagnética y las frecuencias de radio que emite me va a identificar a mí de pies a cabeza. Por consiguiente, la ropa no me alteraría esa señal para la identificación. Ok, y tengo pues otra pregunta. ¿No sería, digamos, este proceso de identificación no sería muy costoso y complicado de hacer? Según tengo entendido, pues en el método offline se supone que se tiene que almacenar la información en algún tipo de servidor o algo, ¿no? Pues todas las redes, para que puedan identificar algo, no tendría que estar conectada esa red Wi-Fi a un servidor que pase posteriormente la información a una inteligencia artificial para su identificación. ¿Esto no sería algo costoso? Claro, sí. Y investigaciones preliminares, cuando hablamos de investigaciones preliminares y queremos llevar a un entorno un poquito más, digamos que asequible, esa investigación preliminar previa va a costar mucho, va a costar bastante. La pregunta es muy importante porque el CSI, el Channel State Information, es el que se va a encargar de guardarme la información por sí sola. Esa señal Wi-Fi se va a encargar de guardarse por sí sola. Acá digamos que lo oneroso o lo que se vuelve caro al momento de la identificación de personas por medio de señales Wi-Fi es el entrenamiento de la IA. Esa IA es la que yo tengo que, literal, entrenar bastante para que me dé los parámetros y las perspectivas de cómo yo quiero identificar a la persona. Entonces, ese sería el... Listo. Profesor, ¿Alguien no, más? es que no se la puedo negar, pero... Sí, 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 sí. Nixon, primero muchísimas gracias, de verdad muy interesante esta investigación que presentas y quería preguntarte hasta qué punto esta investigación ha abordado temas éticos, porque resulta que muy novedoso el uso de la tecnología, maravilloso, pero claramente tiene una injerencia en temas de derechos humanos. Estoy pensando, tú mismo lo dijiste, se recopila información de patrones, características físicas y demás, lo cual inherentemente viene a hablar de datos biométricos. ¿Hasta qué punto la persona da autorización para eso? Y por otro lado, conociendo el estado del mundo, ¿hasta qué punto este tipo de tecnología no interferiría, por ejemplo, en acciones de vigilancia masivas contra grupos particulares que afecte el derecho, por ejemplo, a la reunión, a la protesta, que implicaría violaciones de derechos humanos? Entonces, todo esto para decirte hasta qué punto la investigación ha abordado el aspecto ético y derechos humanos de los sujetos. Bueno, profe, haciendo digamos que, o respondiendo puntualmente esa pregunta, el estudio va muy dado a lo técnico, netamente a lo técnico. Digamos que, claro, habría una vulneración y ahí lo compartimos con lo que dijo la otra persona. Sí, estamos hablando netamente de una vulneración de derechos de forma directa. Ya me está identificando cuánto mío. Claro, las cámaras de seguridad tal vez no me van a poder identificar eso, ni nada por el estilo, pero las redes Wi-Fi sí. Pero pues acá ya habría otro componente en desventaja, no me está categorizando cómo es mi cara, cómo es mi rostro, no me está recogiendo mis huellas digitales ni demás. El estudio, profe, sí va muy sesgado a lo técnico. ¿Cómo se recolecta la información? Y ya. Claro, faltaría ya en los avances que de este estudio, mirar esa privacidad. Yo cómo me puedo reunir con cierta cantidad de personas sin que sepan que me estoy reuniendo con esa cantidad de personas ni demás. Pero el estudio sí va muy sesgado a lo técnico. Muy